Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios te ama. Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Aleluya. Dios es amor. Y lo demuestra cada día. Aunque tú no lo quieras ver o no lo puedas ver, porque andas quizá un poco alejado de Él, Dios está a tu lado. Y Dios sigue amando. Dios es bueno. Bien, pues, bienvenidos a todos. Un abrazo virtual para todos. Me gustaría poder daros ese abrazo, pero de verdad, ¿no? Pero yo creo que llegará el día en que podamos hacerlo. Lo echamos de menos. Pero como yo suelo decir, las cosas se echan de menos cuando se pierden. Los días juntos, en armonía, comiendo juntos, todo eso ha quedado como lejano, ¿verdad? Pero qué bonito era, ¿verdad? Pero volveremos. Dios es bueno, como he dicho, y va a permitir que todo esto acabe en su tiempo, cuando Él decida, porque no es decisión del hombre. El hombre anda, pues, en su sabiduría humana, intentando controlar y dominar este virus. Pero el control está en las manos de Dios. Yo lo creo así. Y cuando Dios lo decida, todo acabará. El trabajo nuestro es mantenernos firmes y constantes, con paciencia. Es una virtud, es un don del Espíritu Santo, es una cualidad del Espíritu Santo, que es tener paciencia, ¿no? Saber esperar. Aunque deseemos mucho que acabe todo esto, pero necesitamos esa paciencia para saber esperar. Y también otra virtud de la paciencia es controlarnos, aunque nos hagan daño, aunque nos critiquen, aunque hablen mal de nosotros. La paciencia es la facultad que nos hace soportar cualquier prueba sin alterarnos, ¿verdad? Bueno, quiero seguir tratando el tema de semanas anteriores. Es un tema que a mí me encanta porque habla de una vida verdadera. Yo deseo vivir la vida verdadera, la vida que quiere Dios que yo viva. No sé si tú deseas lo mismo que yo. Yo creo que sí, que todos deseamos vivir esa vida plena, abundante que Dios quiere darnos. No nos conformemos con una vida quizá mediocre, una vida que a veces nos levantamos por las mañanas y como que se nos apaga la luz. En vez de encenderse la luz de un nuevo día, quizá ante las circunstancias, los problemas, lo que estamos atravesando, quizá nos nuble un poco la visión, pero nuestra vista tiene que estar puesta en el Creador. Los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor, el que nos da la fe, el que nos transmite la fe. Es el autor de donde procede la fe y también el que la justificó, lo demostró, ¿no? Con su vida. Demostró que era un hombre, porque Jesucristo fue un hombre, ¿verdad? Fue Dios hecho hombre. Y tuvo esa fe y soportó todo lo que un ser humano pueda soportar, lo soportó Él. Por amor a ti, por amor a mí, ¿verdad? Entonces estamos pasando esta meditación, estos estudios. En el primer versículo, hay varios versículos base, digamos, de estos mensajes. El primero era Juan 10:10, donde decía que el propósito, el deseo del ladrón es robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, mi propósito, lo que yo quiero para vosotros, mi deseo, mi voluntad para vuestra vida, es darles una vida plena y una vida abundante, una vida total, lo que se llama vida con mayúscula, como yo digo, vida en abundancia. Y esa vida abundante solamente es posible si la vivimos cerca de Él, si la vivimos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una vida plena es una vida dirigida por el Espíritu Santo. Es una vida donde Dios tiene el control, no porque Él lo imponga, porque Él no te va a imponer, Él no te va a controlar. Eres tú quien debe ceder ante su soberanía, porque Él es Dios y le pertenecemos. ¿Sabéis que le pertenecemos a Dios?
lo creas o no lo creas, creas en Dios o no creas en Él, Dios nos creó y al crearnos somos su posesión, le pertenecemos. Entonces Él es quien dispone y nosotros nos dejamos llevar aceptando su soberanía. La autoridad de Dios, la autoridad de todo rey es la máxima y Dios tiene la máxima autoridad. La Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Como ha leído antes, ¿quién ha empezado el culto? Creo que Diego. Ha leído precisamente sobre eso, sobre lo que somos en Cristo. Somos la familia, el linaje de Dios. Y hemos sido elegidos sacerdotes para servirle. Apartados, dedicados, consagrados a su servicio. Eso es lo que somos. Y eso es lo que nos va a llevar a vivir esa vida en abundancia que Él quiere que llevemos, sabiendo lo que somos, sabiendo qué identidad tenemos. Hoy en día hay problemas de identidad, incluso en los jóvenes, en las consultas de los psiquiatras y los psicólogos. Todo lo que se escucha es que las personas, los jóvenes, han perdido su identidad. Y Dios nos da una identidad, que ser hijos de Dios, escogidos, seleccionados con un propósito, que mostremos al mundo quién es Dios, que transmitamos al mundo el amor de Dios en medio de tantas circunstancias adversas que estamos atravesando. Es una necesidad, el ser humano necesita el amor de Dios, aunque no lo sepa, aunque no lo crea. El amor de Dios está ahí para disfrutarlo todos aquellos que anhelen. Y nosotros, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de enfocar las situaciones de crisis, les va a llevar a ellos a querer tener lo que nosotros tenemos, ser lo que nosotros somos, tener la identidad que nosotros tenemos. Es importante, eso es vivir en abundancia, esa es la vida plena que Dios quiere que vivamos. También el otro versículo base de esta meditación es 1 de Pedro 2:2, que dice: desear, anhelar, como niños recién nacidos, la leche espiritual sin adulterar, o sea, la palabra de Dios sin contaminar, para que por ella, por ese alimento, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, crezcáis. Sabéis que para crecer hay que alimentarse, ¿verdad? En la carne, en lo físico, tenemos que comer diariamente. El bebé tiene que comer todos los días varias veces para crecer. Pues espiritualmente hablando también necesitamos comer el alimento espiritual, la leche. Y también debemos desearla, igual que un bebé desea la leche de su mamá, ¿verdad? Y dice también, para que crezcáis para salvación. Qué tremenda revelación, ¿verdad? De la misma manera que la comida basura, daña nuestro físico, nuestro cuerpo físico. La mala información, las malas decisiones que a veces tomamos contaminan nuestra alma, nuestra mente. También las falsas doctrinas, la leche espiritual adulterada contamina nuestro espíritu. Por eso hay tantas advertencias de parte de Jesús y de sus discípulos en la Biblia de que andemos con cuidado. Mirar significa eso, prestar atención, que nadie os engañe, porque hay mucha doctrina adulterada. Y eso está anunciado y lo sabemos, y que se fomentará cada vez más conforme se acerque la segunda venida de Jesucristo. Todas esas falsas doctrinas se irán multiplicando. Y dice que muchos serán engañados, muchísimos serán engañados. Que no seas tú uno de los engañados, hermano. Abrir los ojos, prestar atención. Lo que aquí está queriendo decir Pedro a través de ese versículo, y dándole una traducción, digamos, acorde a los tiempos en que vivimos, es que debemos alimentar nuestro espíritu con la leche espiritual pura, con la palabra de Dios pura. Pura significa sin contaminación. La leche pura es aquella que no lleva agua. El vino puro es aquel que no lleva agua.
porque el agua, todo lo que eches a la esencia de un producto, lo adultera, lo contamina. Por eso es tan importante, Jesús dijo, y Él les mandó diciendo a sus discípulos, mirad, prestad atención, guardaos, tengan cuidado, quiere decir, de la levadura. La levadura simboliza la doctrina falsa. Sabéis que la levadura, un poco de levadura, cambia la esencia de la masa. Eso lo sabéis, y si alguno de aquí es panadero sabe lo que significa y sabe de lo que estoy hablando. Un poco de levadura cambia, digamos, la esencia total de lo que es la masa, la harina, mezclada con agua que produce esa masa, pero que al agregar la levadura, esa masa se convierte en pan. Por eso la levadura tiene que ser pura y auténtica para que el pan sea correcto. El pan de vida es Cristo. El alimento necesario para nuestro, digamos, crecimiento espiritual tiene que ser la doctrina sana de Cristo. Por eso advierte y simboliza y advierte sobre, primero, la levadura de los fariseos y después la levadura de Herodes, que estuvimos hablando largo y tendido. Hoy quiero hablar de otro tipo de levadura, no nos vamos a centrar en la que ya estuvimos viendo, que fue la levadura de los fariseos, que Cristo la definió como la hipocresía, el querer fingir lo que realmente no se es, el querer aparentar aquello que no eres. Esa era la levadura de los fariseos. Y recordemos que la levadura de Herodes era lo mundano dentro de la iglesia, disfrazado con una capa de religiosidad. Recordemos que a Dios no le gustan las religiones. Las religiones van en contra de las enseñanzas de Dios. La religión es el plan de Dios para la salvación, el plan del hombre para la salvación. Pero la religión no salva a nadie, es el plan de Dios para el hombre. ¿Estáis comprendiendo, no? En otras palabras, la levadura de Herodes era la influencia del mundo dentro de la iglesia, cuando es la iglesia quien tiene que influenciar al mundo. Es querer ver lo malo, pero hacer la vista gorda, para no perder mi posición quizá social o mi reputación. Querer, en otras palabras, agradar a todo el mundo, pero a veces agradando a ciertas partes o a ciertas personas del mundo, estamos desagradando a Dios. ¿Y qué es más importante, agradar a Dios o agradar a los hombres? Por eso la levadura de Herodes precisamente era eso. Herodes, recordemos, y lo hablamos la semana pasada, Herodes tenía en buen concepto a Juan el Bautista, le gustaba escucharlo, pero ante la pérdida de su reputación, ante la pérdida de su autoridad ante su familia y ante su pueblo, no dudó en matar a Juan el Bautista, ¿verdad? Porque veía peligrar su posición. Hoy quiero hablar de otro tipo de levadura, porque Jesús también habló de otro tipo de levadura. Lo leemos en Mateo capítulo 16, verso 6. Dice, atención, leo la Nueva Traducción Viviente. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, y añade, y con la de los saduceos. Y en el versículo 11 vuelve a hacer énfasis. Dice, ¿por qué no pueden entender que no hablo del pan físico? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús repite las cosas es porque son de importancia tremenda para que nos fijemos y analicemos cada cosa que Él dice. Por eso repite, de cierto os digo, quiere decir prestar atención que lo que viene a continuación es de suma importancia. Aquí Jesús está diciendo precisamente eso. Presten atención, lleven mucho ojo con la levadura de los fariseos, que vuelvo a repetir, es la hipocresía, y la de los saduceos. ¿Qué es la levadura de los saduceos? Recordemos que saduceo significa en griego partidarios de la justicia.
Los saduceos pertenecían a un partido judío político, digamos, religioso, que era religioso, o sea, se dejaba llevar por la religión y que representaba, digamos, a la rama más rica y más aristócrata del judaísmo. Eran personas de una buena posición, económicamente hablando, y también eran muy fanáticos en lo que creían. Ellos se vanagloriaban de la forma de interpretar la ley. Ellos se dejaban llevar solamente por el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, y no aceptaban ninguna doctrina que no estuviera en esos 5 libros. Y además se vanagloriaban de ello. Se diferenciaban de los fariseos en que no creían en la existencia de los ángeles, tampoco creían en los milagros, ni tampoco en la resurrección de los muertos, y por ese motivo tenían contiendas con los fariseos. Jesús intervino en alguna de esas contiendas entre los fariseos y los saduceos. Hoy en día también existe esa levadura dentro, digamos, de la llamada iglesia cristiana. Existe esa levadura. Muchos llamados cristianos no creen en la existencia de los ángeles, no creen en que existen seres espirituales al servicio de Dios para nuestra ayuda. Tampoco creen en los 5 ministerios para este tiempo. Desechan algunos de ellos cuando Jesús constituyó a los 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la enseñanza de aquellos que van naciendo dentro de la iglesia. Y que yo sepa, cada día se convierte gente nueva. Y si cada día hay nuevos miembros, nuevos creyentes, se necesitan los 5 ministerios. Porque para eso los constituyó Jesucristo, para la edificación, para la enseñanza de la iglesia. Y muchos niegan la existencia de algunos ministerios para este tiempo. Esa doctrina es doctrina de los saduceos. Tampoco creen en milagros para hoy. Algunos, digamos, sectas, algunas y que se llaman cristianas, niegan los milagros para este tiempo. Dicen que sí, que Dios puede hacer milagros cuando Él le parezca y según Él crea, pero que no utiliza seres humanos para hacerlos. Eso también es una herejía. Eso es levadura, eso es doctrina falsa, porque Dios sigue utilizando hoy a sus siervos, a sus ministros, a cada uno. La Biblia dice, pongamos las manos sobre los enfermos. No dice, a partir de tal fecha ya no vale esto que estoy diciendo. Hermano, el cielo y la tierra van a pasar y su palabra no va a cambiar, sigue siendo la misma. Ayer, hoy, Dios, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Jesucristo dijo se va a cumplir siempre. Si es para el Señor, darlo mucho más fuerte. Y por último también hay cierta rama de cristianos, mal llamados, yo creo, o yo opino, cristianos que no creen en los dones del Espíritu Santo para ahora. Dice que algunas cosas han cesado, por eso se le llaman cesacionistas. En Colosenses capítulo 2, verso 8, Pablo advierte. Antes fue Jesús, ahora mirad que dice Pablo. Mirad, prestar atención, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Dicho de otra manera, no permitan que nadie los atrape con huecas filosofías, o sea, filosofías vacías, sin esencia, sin contenido, y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, de la forma de pensar del ser humano y de los poderes espirituales de este mundo, o sea, que proceden del mismo diablo y no proceden de Cristo. Nosotros tenemos una meta, hermanos. Nosotros tenemos que prestar atención a Cristo, lo que Cristo dice en su palabra, lo que predican los siervos verdaderos que siguen la enseñanza de Jesucristo, y dejarnos de filosofías huecas, de nuevas revelaciones para este tiempo. Hay revelaciones, pero de lo que ya está escrito. No hay más revelaciones. Nadie puede añadir ni quitar nada a las Santas Escrituras.
Lo que sí hay cosas que todavía están ahí, que no han sido reveladas, pero que se van revelando cada vez, hay menos, porque se van cumpliendo todas las revelaciones y Dios nos va revelando a sus hijos y a sus siervos cada día cosas nuevas a través de su palabra. Por eso la Biblia es un libro, no es un libro cualquiera, no es un libro que se lee una vez y ya no hace falta volverlo a leer. Cada vez se encuentran nuevos tesoros dentro de lo que ya está escrito. Porque Dios en su misericordia nos revela su palabra. Pero no debemos aceptar nuevas filosofías, dice sutilezas, cosas sin contenido, disparates. A veces se oye cada disparate por ahí que yo digo, Señor, ¿cómo habrá personas que llevan tiempo en el Señor y se crean esto? ¿Cómo hay personas que llevan 20 años sirviendo bien al Señor y de la noche a la mañana cambian de actitud porque se creen cualquier filosofía, cualquier disparate que alguien, algún iluminado, que yo llamo entre comillas, se le ocurre decir para ser protagonista? Hermanos, otra característica de la levadura de los saduceos es que al pertenecer a una rama del judaísmo, digamos, que gozaba de buena posición, como he dicho antes, era el materialismo. La levadura del materialismo. Podríamos decir que hoy equivale al evangelio humanista, que enseña que el reino de los cielos son cosas materiales y que se centra en la falsa prosperidad. Hoy hay muchos que siguen esta doctrina de la falsa prosperidad, el creer que el enfoque del reino de Dios es tener cosas materiales. Pero yo pregunto, ¿para qué queremos cosas que no necesitamos? ¿O para qué queremos más de lo que necesitamos? Si tienes lo suficiente para vivir, si vives una vida plena en el Espíritu, que es la verdadera prosperidad, prosperar en el Espíritu, vida eterna, conocimiento de Dios cada día más y de Jesucristo más cerca de Él cada día, eso es prosperidad. Y Dios te añade tu necesidad. ¿Por qué me voy a andar preocupándome de que si tengo una cuenta que hoy tengo 5.000 euros y quiero tener 10, y cuando tengo 10 quiero tener 15, y cuando 15 nunca se sacia? La avaricia no se sacia nunca. La codicia no se sacia nunca. El amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero, porque Dios te permite que tengas dinero para cubrir tu necesidad y para que puedas ayudar a otros. No para que tengas una buena cuenta bancaria o tengas un buen auto. Yo tengo un coche normalito, ¿verdad? Que por cierto, cada vez me hace falta uno nuevo, pero bueno, Dios me lo dará cuando Él disponga. Pero yo le doy a la llave y arranca, le echo gasolina y sigue. Y me trae a mula y me lleva donde yo quiero. No es muy bonito, no es muy nuevo, pero bueno, lo tengo. Y mientras que Dios permita que tenga ese coche, pues yo voy a ir en ese coche. Si Él quiere darme luego un Ferrari, pues ya es cosa de Dios. Pero yo no voy detrás del Ferrari, como la falsa prosperidad que dice, si deseas todo lo que desees, Dios te lo da. Pero hermanos, es una realidad, esa levadura está haciendo mucho daño hoy en día a las iglesias. Porque se predica una doctrina falsa, la falsa prosperidad. Y lamentablemente hay muchos, digamos, eruditos y grandes supuestos siervos de Dios que la predican. Algunos se están dando cuenta, están reaccionando y diciendo, no, nos estamos yendo. La Biblia dice, me enseña a ser moderado, a frenar cuando tengo que frenar. Porque no es malo tener bienes materiales, eso no es malo. Lo malo es amar, por encima del amor a Dios, es desear esos bienes materiales. Y luchar y pelear por conseguir cada día. Y nunca está uno satisfecho. Si nos preocupáramos tanto de crecer espiritualmente, tendríamos esa vida abundante que Dios nos promete. Amén. Amén.
Los que tienen esta levadura solo creen en lo material, en la prosperidad material. Yo he buscado en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa prosperidad. No, digo, no vaya a ser que yo esté, digamos, equivocado. Mirad qué significa. Primero te dice que la prosperidad es la condición del ser que es próspero. ¿Pero qué es un ser próspero? La prosperidad es que las cosas nos vayan bien. Las cosas en general, todo nuestra vida nos vaya bien. También dice que las cosas nos salgan bien, que todo lo que emprendamos nos salga bien. También habla la Real Academia Española, buena suerte o éxito en lo que se emprende. Todo eso se llama prosperidad humanamente hablando. Pero yo quiero hablaros de la prosperidad verdadera. Mirad qué escribe el apóstol Juan a su amigo y anciano Gallo, hablando de la verdadera prosperidad. Dice, amado, mi deseo es que tú seas prosperado en todas las cosas. Que es lo que dice la RAE, ¿no? Que seamos prosperados en todo. Y vayan bien todos tus asuntos, como te va bien en lo que toca al espíritu. Esta es la verdadera prosperidad. De la misma manera que prosperas en espíritu, Dios va a hacer que prosperes en lo demás. Pero la prioridad es prosperar en el espíritu. Conocer más del Señor cada día, estar más cerca de Él. Tener fe. Hay personas que creen que tener fe, cuando uno tiene fe no le va a suceder nada malo. Eso no es fe. La fe no es decir, yo como tengo fe no me va a ocurrir nada. No es eso. La fe es saber que cuando te ocurra algo, Dios está de tu parte. No confundamos la fe. La fe se demuestra en medio de la prueba. Si no hay prueba, no puedes saber qué clase de fe tienes. Por eso Dios muchas veces permite que seamos probados. Para ver. No porque Él no lo sepa, porque Él sabe qué fe tienes, sino para que tú lo sepas. Para que tú te des cuenta qué clase de fe tienes. Cuando te llega el problema, si sigues aferrado a esa fe, aferrado a esa, digamos, a esa realidad que debe vivir todo creyente. Porque si te llamas creyente, porque crees. Y creer es saber que Dios está de tu parte en medio de todos los problemas, por muy grandes que sean esos problemas. Estamos atravesando un gran problema, ¿verdad? Una gran pandemia. Pero pandemias han ocurrido durante toda la historia. Pandemias ha habido siempre, plagas ha habido siempre. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, el que siga creyendo hasta el final, será salvo, se salvará. No solamente de esta vida física y de la condenación eterna, sino se salvará aquí en esta tierra de los problemas que surjan. Aleluya. Que las cosas hay que verlas tanto físicas como espiritualmente. La Biblia, las enseñanzas en la Biblia tienen dos direcciones. Una para vivirla aquí y otra para vivirla en el espíritu. Y Dios quiere reforzar tu vida física. Es que muchas personas no valoran la vida física, y la vida física te la ha dado Dios. Y tienes que valorarla en su justa medida. Mientras que estés en este tiempo, tienes que vivir la vida plena que Dios quiere que vivas. Y luego ya hablaremos de la eternidad. Pero Él quiere que esa vida auténtica y abundante la vivamos en este corto periodo de tiempo. Que a veces desaprovechamos este tiempo buscando cosas materiales, buscando, digamos, enfoques diferentes a lo que nos han enseñado, a lo que Cristo quiere mostrarnos. Y a través del Espíritu Santo va guiándonos. Pero a veces el Espíritu Santo echa por aquí y tú te vas para otro lado. Es como si te pones el GPS en el coche y quieres ir a un lugar
y el GPS te dice, siga, eche usted a la derecha, y usted dice, no, yo voy a echar a la izquierda, pues no vas a llegar donde has puesto que quieres ir, donde te has propuesto ir, no vas a ir, porque no estás siguiendo el GPS, no estamos siguiendo el GPS de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo la llamo el GPS. Antes se le llamaba brújula porque no existía el GPS, pero como van surgiendo nuevas cosas nuevas que van cambiando, el GPS ya no existe en brújula, ya existe el GPS, ¿verdad? Bueno, la Biblia antes era el GPS, ahora La brújula. antes era la brújula, ahora es el GPS. Y yo lo llamo también el manual del fabricante, ¿verdad? El manual que Dios ha puesto al ser humano que creó para que el ser humano funcione perfectamente. Amén. Amén. Por eso dice Juan a su amigo y anciano Gallo, deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero lo más importante es que seas prosperado en tu alma, en tu espíritu. Amén. Si las cosas funcionan bien espiritualmente, hermanos, funcionarán bien en el resto de todo el resto de las cosas. Y Pablo sigue diciendo, Pablo no, Juan, en el verso 3 dice, pues mucho me regocijé, me alegré cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, en otras palabras, de que eres fiel a la verdad y que pides de acuerdo a la verdad. Y dice el 4, no tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos, está hablando de su hijo espiritual, andan en la verdad en Cristo. Mi mayor alegría, está diciendo el apóstol, es oír que mis hijos caminan en la luz de la verdad, que mis hijos andan siguiendo a Jesucristo, que es la verdad, que andan siguiendo la luz, que es Cristo, de su palabra. Leamos en Proverbios capítulo 23, el verso 4 y 5. Salomón dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. ¿Había escuchado? No pierdas el tiempo intentando hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo debes parar. Porque vuelvo a repetir, no está mal tener bienes materiales, pero párate. Aprende, sé sabio y aprende a parar, a contentarte con lo que Dios te da. Y dice el verso 5, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Hoy te va todo bien, viene una crisis y todo se va al garete. Eso lo estamos viendo hoy en día. Restaurantes que han ido perfectamente hasta ahora, los cierran, ruina, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Las riquezas se van. Y añade y pone un ejemplo, y dice, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Qué sabiduría, ¿eh? Y el verso 19 también quiero leerlo. Dice, hijo mío, presta atención y sé sabio. Vuelve a hablar de sabiduría, pero no de sabiduría humana. Tenemos que ser sabios en la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que está en su palabra. La sabiduría del cielo. Dice, mantén tu corazón en el camino correcto. Mantén lo que realmente eres en el verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero camino? Jesucristo también dijo, yo soy el camino. Y como soy el camino, todo el que no va por ese camino se pierde. El camino al cielo, el camino al Padre, el camino a la vida eterna es Cristo. No te desvíes de ese camino. Sigue el camino de Cristo.
y conseguirás la meta. Seguirás el GPS y te llevará a lo que se pretende, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra pretensión como creyentes, como hijos de Dios? Que cuando partamos de esta existencia física, estemos toda una eternidad con Cristo. Si tú aspiras a otra cosa, no sé en qué estás pensando, porque el tiempo en esta tierra es muy efímero. Dicen que 70, 80, 90 y a lo sumo 100 años. Yo conozco a pocos que lleguen a los 100 años. O sea que nuestra vida es como una neblina en comparación con la eternidad. ¿Sabéis que la eternidad no tiene principio ni tiene fin? Por eso mientras estemos en esta vida, en esta, digamos, leve tribulación pasajera, que es la vida del ser humano, Dios nos da las armas para poder vivir en abundancia aquí, tener una vida abundante, pero la pretensión nuestra es vivir en abundancia en el Espíritu para poder vivir la eternidad al lado de Dios, al lado de Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque. Jesús también habla de la riqueza verdadera, de la verdadera prosperidad. En Mateo 6, verso 19 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra. Lo está diciendo Jesucristo. No amontones riquezas aquí en la tierra que no te sirve para nada. Donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y ¿qué hacen? ¿Limpian el polvo? ¿O te roban? Dice el verso 20, almacena tus tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. ¿Por qué no entran los ladrones a robar? Porque en el cielo no puede entrar ningún ladrón. Y allí no habrá ladrones. Por eso tus tesoros tienes que mandarlos arriba. Esa es la verdadera prosperidad. Esa es la verdadera riqueza que aconseja Jesucristo. Y añade el verso 21. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. En otras palabras, en lo que tú consideres tu tesoro, también estará tu mente, tu forma de pensar y tu corazón, y tu disposición y tu dedicación. ¿Estáis entendiendo? Amén. Donde tú pongas, donde tú fijes los ojos como tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Qué sabia palabra, ¿verdad? Pues bien, ante todo este tipo de tendencias y de doctrinas adulteradas, como es la levadura de los fariseos, la hipocresía, la levadura de Herodes, lo mundano disfrazado de falsa religiosidad, y la levadura de los saduceos, el materialismo, el apóstol Pedro escribe que son base de la meditación de estos mensajes. Primera de Pedro 2, 1, desechando. ¿Qué es desechar? Tirar a la basura. Cuando tú tiras algo a la basura, ¿lo recoges después? Pues lamentablemente hay muchos supuestos cristianos que comen basura porque no son capaces de desechar lo que escuchan y ven que no está de acuerdo a la palabra de Dios, a las enseñanzas verdaderas. Por eso dice, desechando pues toda malicia, que significa pensar mal sin tener la certeza, sin estar seguro. Desechar también toda mentira, todo engaño. ¿Sabéis que Jesucristo no mintió en toda su vida física? Entonces no me digas que tú no puedes dejar de mentir. No me digas eso. Claro que podemos dejar de mentir. Pero lo que pasa es que cuando cogemos un hábito, dice que el hábito hace al monje, no hace al monje. Nacido de nuevo, nueva creación en Cristo, tú no puedes mentir.
y puedes dejar de mentir. Y mentira es todo lo que no sea verdad. No hay mentira falsa, digo piadosa, ni verdes, ni azules, ni rojas, ni amarillas, ni color chocolate. La mentira es mentira. Desechando pues todo engaño, toda mentira, toda hipocresía, vuelve a hacer hincapié, envidia y todos comentarios hirientes, que son las detracciones. Y el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios sin contaminar con falsas doctrinas, con falsa levadura, para que por ella, por ese alimento, crezcáis para salvación. En otras palabras, aquí está diciendo Pedro, dejen toda mala conducta, dejen todo engaño, toda hipocresía, todo celo y toda clase de comentarios que hacen daño. Dejen de vivir una vida mundana, cubriéndose de una falsa religiosidad. Dejen de pensar de hacer tesoros aquí en esta tierra y pensar en hacer tesoros en el cielo. Se podría decir perfectamente y de una manera, digamos, racional, la traducción de este versículo, que es desear con anhelo ardiente la leche, el alimento sin adulterar de la palabra de Dios, por medio de la cual somos alimentados y vamos creciendo espiritualmente de una manera ordenada. El crecimiento tiene que ser también en orden. Un crecimiento en desorden es un crecimiento mal. Y eso se puede observar cuando tú ves que tu niño no crece, que tu niño se desarrolla un brazo más que el otro, porque hay un problema, ¿verdad? Hay un desorden en el crecimiento y enseguida vamos al pediatra. Por eso nuestro crecimiento tiene que ser en orden. Y las falsas doctrinas, las levaduras falsas, producen que nuestro crecimiento no sea un crecimiento en orden. Por eso desechemos, hermanos, todo tipo de levadura, toda contaminación de la palabra de Dios. Vayamos a la palabra que predicó Jesucristo, a las palabras que predicaron sus discípulos y que han ido transmitiéndose a lo largo de la historia, de generación en generación, y ha llegado a nuestros días. Lo que pasa es que por el medio ha habido adulteraciones de esa palabra. Por eso tenemos que estar atentos. La Biblia nos advierte mucho: lleven cuidado, guárdense. En el final de los tiempos habrá falsas doctrinas, falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros. Estamos advertidos, tenemos un privilegio, ¿verdad? Pues no seamos necios y seamos sabios. Amén. Porque quiero entrar en una materia, digamos, nueva en relación a todo esto, que es la aplicación práctica para nosotros. Porque muchas veces no aplicamos estas enseñanzas y estos conceptos a nuestra vida, porque al aplicarlas nos viene persecución, y como no queremos que nos persigan, pues lo aceptamos todo, porque es así. Quizá te pueda venir el rechazo, también te puede venir, digamos, el insulto, pero dice la palabra de Dios que los padecimientos de Cristo fueron superiores a cualquier padecimiento que tú puedas sufrir. Y si Él padeció, siendo nuestro Maestro, nosotros también deberíamos sentirnos orgullosos cuando padecemos por su nombre, por su causa, por predicar la sana doctrina. Hermano, tú predica la sana doctrina y despreocúpate. Tú siembra la buena semilla y despreocúpate de lo que te digan o lo que te puedan hacer. Hay personas que quieren evitar el rechazo, quieren evitar su reputación, y entonces se dejan llevar por cualquier falsa doctrina. Y por no perder al amigo, por no perder al familiar, se recibe una falsa doctrina. Pero para eso está la palabra de Dios. Por eso tenemos el manual. Aquí en España no tenemos problema de Biblia por ahora.
usémosla, escudriñemos las Escrituras, profundicemos en ellas. Los tesoros se encuentran escarbando, no están a flor de tierra, ¿verdad? Pues con la Biblia ocurre lo mismo, por eso dice escudriñar de día y de noche, meditar en su palabra, para entender y comprender dónde está la sana doctrina. Por eso digo, y ya termino, para nosotros el no seguir esta falsedad significará soportar críticas, insultos, calumnias, comentarios hirientes, claro que sí. Pero mirad que dice Mateo, con esto termino, Mateo 5, versículos del 11 al 12, Jesús dijo, bienaventurados, o sea, Dios te bendice cuando por mi causa, por ser mi seguidor, te persigan, te vituperen, se burlen de ti y os persigan y digan cosas malas de vosotros, mintiendo, claro, porque si nos dicen siendo verdad, existe un problema, ¿verdad? Y termino con el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos. Dice, porque así persiguieron, de la misma manera, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en 1 Pedro 2,19 dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Dios es un Dios justo, no trates de vengarte tú. Él dice, mía es la venganza, o sea, yo te haré justicia. El soportar, por tanto, el sufrimiento da testimonio del sufrimiento de Cristo. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Amén. Eso es lo que digo cuando termino el alimento.